Esta semana el Papa Francisco ha sido operado de un problema en el colon. Gracias a Dios, la operación ha ido bien y el Papa se recupera satisfactoriamente. En esta ocasión, por primera vez, ha sido el propio cirujano el que ha dado explicaciones sobre lo que tiene el Papa, de qué le han operado, no solamente en esta ocasión, sino de que le operaron él mismo la vez anterior. Esto es un acto muy positivo porque no es lo mismo un comunicado de prensa sin firma del facultativo que sea el propio cirujano el que diga lo que sucede. Ha despejado muchísimas dudas. Yo creo que ha despejado todas las dudas. En primer lugar, ha explicado en qué ha consistido esta operación y ha dicho que el paciente se encuentra razonablemente bien. Pero ha dicho también que no tiene ningún tumor maligno y ese era un rumor que circulaba ampliamente en el entorno del Vaticano y que no lo tiene y que tampoco lo tuvo. Incluso ha dicho que en la primera operación, hace casi 2 años, no tuvo ningún problema con la anestesia. Y había sido el propio pontífice en una conversación con periodistas el que había dicho de forma informal que le daba miedo la anestesia porque había tenido alguna dificultad en esa operación. El cirujano, el médico, ha dejado claro que el Papa está bastante bien, razonablemente bien, para los 86 años cumplidos que tiene, y que después de unos días de natural y lógico reposo podrá hacer frente a las obligaciones que tiene contraídas. Unas obligaciones que el Vaticano ha dicho que va a mantener: la visita a Lisboa para la JMJ e incluso la mucho más pesada, compleja desde el punto de vista logístico, visita nada menos que a Mongolia, en las fronteras con China. Eso sí, estos días las audiencias se han suspendido para que esa recuperación, como es natural, se complete de forma satisfactoria. Otra noticia de esta semana ha sido la persecución que están sufriendo los cristianos, sobre todo en 2 países de 2 continentes distintos, Nigeria y Nicaragua. La situación en Nigeria es realmente grave para los cristianos. Una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, Intersociety, ha dado datos. Ha dicho que en los últimos 12 años han sido asesinados, habría que decir que en muchos casos han sido martirizados, 52.500 cristianos. Y que solo en los 3 primeros meses de este año han sido asesinados, martirizados, más de 1.041 cristianos, lo cual significa que en 90 días han sido martirizados más de 1.000, lo cual representa a más de 10 víctimas, mártires al día. Y ha seguido dando más datos. Ha dicho que han sido atacadas en estos 12 años últimos, que es cuando ha presentado el balance esta ONG, han sido atacadas 22.000 iglesias, han sido atacados más de 2.000 escuelas y colegios cristianos, muchos de ellos destruidos. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno o no hace nada o incluso favorece los ataques. El gobierno, que es musulmán, incluso el expresidente que acaba de dejar el cargo hace muy poco, es de la misma etnia, la etnia fulani, que es la principal etnia que ataca a los cristianos en el norte del país, una etnia apoyada, eso sí, por el grupo terrorista Boko Haram. Hasta el punto, dice Intersociety, que el 20% de los ataques contra cristianos han sido efectuados por miembros del ejército que está integrado también en su mayor parte por musulmanes. Hay 50 millones de cristianos en riesgo permanente en Nigeria, es el país más poblado de toda África. 8 millones de cristianos han tenido que abandonar sus casas, dejándolo todo y meterse de alguna manera en campos de refugiados donde sobreviven prácticamente sin nada. ¿Y qué hace el mundo ante todo esto? Pues es terrible porque nada menos que las administraciones de Obama y la actual de Biden
han colaborado con ese expresidente Fulani, es decir, con ese expresidente musulmán, han colaborado a cambio de que les asegurara el suministro de petróleo a Occidente. No se dan cuenta de que si se instaura en Nigeria la yihad islámica, ¿qué es lo que pretenden? Poner en ese país un sultanato musulmán. Si allí se instala un país islamista, entonces va a ser muchísimo peor para Occidente. Buscan el beneficio económico a corto plazo y no les importa nada lo que estén sufriendo los cristianos. Y es significativo que esos mismos, cuando algunos afroamericanos eran brutalmente golpeados, incluso muertos por las fuerzas de la policía, esos mismos se rasgaban las vestiduras y se unían al movimiento Black Lives Matter, que protestaba con razón. Yo no entro a discutir si es algo crónico entre la policía norteamericana o casos puntuales, pero es que esos que protestan por la muerte de afroamericanos a manos de la policía en Estados Unidos no se inmutan en absoluto por la muerte de más de 50.000 africanos del mismo color de piel que los de Estados Unidos. A esos no importan para nada. Si cae uno en Estados Unidos es una catástrofe y se protesta, y me parece bien que se proteste, pero si son asesinados 50.000 en África, no pasa absolutamente nada. E incluso los que protestan en Estados Unidos colaboran, hablo de los políticos, colaboran, aunque sea indirectamente, con las matanzas de cristianos en África. ¿Y eso por qué? ¿Porque son africanos o porque son cristianos? ¿Sucedería lo mismo si las 50.000 víctimas, muchas de ellas mártires, porque han sido asesinadas por odio a la fe, los Fulani entran o Boko Haram entran en los poblados matando a todo el mundo al grito de Alá es grande? ¿Sucedería lo mismo si fueran de otra religión? ¿O es por el hecho, insisto, de que son cristianos y además africanos, por lo que no importa? El otro caso viene de Nicaragua. El régimen dictatorial sandinista de Ortega, esta semana, entre las cosas continuas con que ataca la Iglesia, ha dicho que ha descubierto que al menos algunas diócesis, entre ellas las de Managua, están implicadas en lavado de dinero. Y dice que ha descubierto $500,000 en unos sacos en los registros de las diócesis que ha llevado a cabo. Lo que no dice es que ese dinero está legalmente contabilizado y que ese dinero procede de la ayuda que una organización apoyada por la Conferencia Episcopal Norteamericana ha mandado a la Iglesia en Nicaragua para que pueda sobrevivir ante el acoso que está sufriendo por parte del régimen comunista. Ortega se ha quedado con el dinero, ha dicho que era lavado de dinero, cuando está, insisto, legalmente contabilizado, se ha quedado con el dinero y no sabemos dónde acabará, pero es posible que acabe en una cuenta en Suiza. ¿Por qué esta tolerancia del mundo ante lo que está pasando en Nicaragua, donde no solamente la Iglesia Católica, todas las iglesias que están siendo atacadas? ¿Por qué esa tolerancia? ¿Por qué la indiferencia ante lo que está pasando allí? ¿Por qué se permite que Monseñor Álvarez siga torturado en la cárcel y que con él varios sacerdotes están también encarcelados y otros que han sido deportados? ¿Por qué se permite esto? ¿O por qué se permite las matanzas de cristianos en África? ¿Por qué? ¿Porque son cristianos? ¿O porque además de ser cristianos son africanos o latinos? ¿Esa es la causa? Quizá los que mueven los hilos del mundo, no sabemos cuánto tiempo tardarán en cortarnos la posibilidad de hablar. Quizá los que mueven los hilos del mundo están incluso contentos, porque cuanto más mueran, más ahorro para ellos, y así no tendrán ellos que matarlos, porque han tomado la decisión de que sobramos la mitad de todos los que estamos en el mundo. Y digo sobramos porque al ser cristiano me incluyo en el grupo de los que, según los que mandan, estamos sobrando.
No tienen fe, es evidente, pero ese es un problema de ellos, porque aunque crean que Dios no existe, Dios sí que existe. Cuando leo estas cosas, cuando me entero de estas matanzas o de la persecución que está teniendo lugar en Nicaragua, y no solamente ahí, porque no solamente en Nigeria o en Nicaragua hay estas persecuciones, pienso en lo que pasó en Egipto. En aquellas palabras que escucha Moisés de parte de Yahvé, que le dice Yahvé a Moisés, cuando dice, el grito de mi pueblo ha llegado a mis oídos. El grito del pueblo inocente y perseguido, las lágrimas de los hijos de Dios, llegan a los oídos del Señor, que no es indiferente, y no solamente porque dichosos vosotros cuando seáis perseguidos por mi causa, porque vuestro es el reino de los cielos, no solamente para el reino de los cielos, sino también para aquí, en la tierra. Recemos por las víctimas, recemos por todos estos mártires de hoy que tan valientemente están confesando su fe, perdiendo todo, incluso perdiendo la vida, y que Dios perdone a los culpables que incluso se atreven a matar, a asesinar, invocando el nombre de Dios, y que Dios perdone también a los que colaboran con ellos, porque aunque hagan mucho dinero, es un dinero de sangre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.